vamos a comenzar. Bienvenidos a este webinario en el cual pues vamos a ver un poco de fundamentos de la plataforma, cómo configurarla y nada, primero de todo me presento, mi nombre es Alberto, soy gestor de cuentas para TMS y vamos a hacer un recorrido a las distintas características que tenemos. Por ejemplo, Hoy vamos a ver un poco el ecosistema de TMS, vamos a ver qué son los CFDs, el stop loss, el apalancamiento, vamos a calcular un poco el coste de operación y luego pues vamos a pasar a las distintas plataformas y prácticamente pues vamos a hacerles un repaso a todo, ¿vale? Bueno, primero de todo, la historia de TMS. No somos un broker relativamente nuevo, es decir, hace más de 20 años de que estamos en el mercado. Es decir, en España sí que somos relativamente nuevos, llegamos en el 2017 y prácticamente como hito del año pasado pues obtuvimos un premio a la transparencia, ya que todos nuestros spreads son públicos. A través de la página web pues le podéis echar un vistazo y prácticamente compararlos. Obviamente también el año pasado fue un año especialmente intenso, ya que por la nueva regulación ESMA pues tuvimos que trastocar un poco pues los instrumentos financieros, el apalancamiento y obviamente pues decidimos pasarnos al MetaTrader 5, ya que MetaQuotes, que es la compañía que lo hace, pues ha dejado de darle soporte técnico al MetaTrader 4 y obviamente pues nos pasamos al 5. También por motivos de regulación, obviamente estamos registrados en la CNMV, ahí tenéis pues prácticamente pues nuestro número de registro, que es el 4592 y le podéis echar un vistazo. Y ahí tenemos las características de TMS como broker. Es decir, gracias a la nueva normativa ESMA, pues tenemos pues un fondo de cobertura de balance negativo de hasta 1.000 euros. Es decir, la nueva normativa ha estipulado que los clientes no pueden deber dinero al broker. Es decir, como mucho pueden perder lo que son los depósitos, pero nunca van a deber dinero al broker. Y obviamente nosotros también contamos con un esquema de compensación a los inversores de hasta 22.000 euros por cliente. Obviamente, pues las formas de hacer apertura con nosotros, pues, se puede utilizar tarjeta y también es la diapositiva, pero bueno, también hay ETFs. Obviamente, pues con toda la regulación de la ESMA, es decir, pues, a ver, vuelvo. Para la operativa de índices, como podemos ver, el apalancamiento es de 1,20, con divisas es de hasta 1,30, en acciones 1,5, materias primas 1,20 y en criptodivisas 1,2, perdón. Las plataformas que tenemos, pues utilizamos el MetaTrader 5, lo podemos descargar gratuitamente a través de la web y también tenemos nuestra aplicación nativa para operar a través del móvil, que es el TMS App Móvil, en el cual pues le hemos dado pues una renovada, lo hemos renovado un poco y en el cual pues como principal característica ahora se puede interactuar más con los gráficos que que están basados en TradingView. Aquí tenemos unos ejemplos, es decir, pues ya se puede interactuar. En la primera versión esta opción estaba desactivada, pero bueno, gracias a lo que son los comentarios de los usuarios, pues obviamente también estaba en la hoja de ruta, pero bueno, ya se han introducido y ya se puede pues interactuar más. Otra de las novedades es que tenemos el sentimiento de mercado, es decir, a través de la aplicación podemos ver cómo los clientes de TMS están posicionados en los distintos instrumentos y además podemos recibir notificaciones y alertas y también podemos ver pues, el sentimiento de los traders, cómo están posicionados. Características del MetaTrader 5, obviamente es el sucesor del MetaTrader 4, que es la plataforma de trading más popular del mundo. Pues obviamente pues MetaQuotes ha creado MetaTrader 5, en el cual pues eso, pues la ejecución es más rápida, tenemos técnicas de análisis más avanzadas que MetaTrader 4 y obviamente también soporta los Expert Advisors, es decir, pues los llamados robots, al igual que MetaTrader 4. Otra de las características que tenemos es que tenemos TMS Nonstop, que es nuestro portal de noticias y análisis, en el cual, pues eso, os podéis estar al día de todos los eventos macro que tengamos en el momento. Quiere decir, pues ahí tenemos los comentarios creados por nuestro equipo de análisis, que ha sido premiado recientemente por Bloomberg a la mejor previsión en divisas. Y obviamente, pues en la pestaña de mercado podemos ver las distintas cotizaciones a tiempo real. Otra de las características que os había comentado antes es que ahora, pues como novedad, pues podemos recibir alertas de trading. Por ejemplo, esto es
un ejemplo de una de ellas, con el dólar canadiense frente al yen japonés, pues ahí teníamos un precio de entrada de 81,09 y un precio de salida, es decir, un take profit de 82,65, es decir, un movimiento de casi 160 pips, el cual pues podías haber sacado bastante beneficio. Otro ejemplo de otra idea de trading es el kiwi contra el dólar estadounidense. Ahí tenéis pues el nivel de entrada y el nivel de salida en forma de take profit. Obviamente esto lo recibís en alerta en la aplicación móvil. Y esto es un poco de la oferta de información. Es decir, si vais a la página, en el apartado de formación, pues ahí tenéis todo el calendario de eventos que tenemos disponibles, incluso tenéis ahí los libros electrónicos y siempre pues que sepáis para finales de este mes tenemos el curso intensivo con mi compañero Rafael, en el cual pues eso son 4 sesiones, las 2 primeras son en abierto y las otras 2 son exclusivas para clientes. Bueno, pues vamos allá, un poco a los fundamentos, es decir, primero de todo vamos a ver qué son los CFDs, el apalancamiento y el margin call. Son 3 conceptos que básicamente son muy importantes saberlos. Primero de todo, ¿qué es un CFD? Es decir, nuestra plataforma, la plataforma de TMS, pues se basa en productos de CFDs y la principal característica que tienen es que muchos clientes desconocen que es un CFD, ¿no? Bueno, pues básicamente un CFD se asemeja mucho a lo que son las acciones tradicionales, pero con una pequeña diferencia. Es decir, con un CFD no somos el propietario del activo en sí, sino es un contrato que tenemos nosotros como compradores de ese producto. Es un contrato que tenemos con el broker en el cual, pues eso, nos posibilita ganar dinero, es decir, podemos abrir en largos, es decir, es lo que se llama una operación call, o también podemos abrir en cortos, es lo que se llama una operación put. Y la principal característica de los CFDs es que tienen apalancamiento, es decir, en el caso de criptodivisas, con nosotros tenemos 1,2, con acciones es 1,5, con materias primas, índices bursátiles es 1,20 y con divisas es 1,30. Es decir, ahí nos posibilita, por ejemplo, pues operar con el DAX, con el Apple, con BMW, Inditex, etcétera, de una forma, pues, con un ejemplo se puede ver mejor. Es decir, aquí tenemos una gráfica, es la gráfica de cotización de Amazon, en la cual, pues ahí os he puesto un ejemplo. Es decir, supongamos que estamos escuchando en el mercado que Amazon, pues, es la nueva líder, es la mayor compañía con mayores beneficios, etcétera. Entonces pensamos que está un poco sobrecomprada y nosotros vemos que empieza a corregir un poco el precio. Es decir, esto es como el gráfico de cotización de Amazon, pues desde lo que veis en la parte, ¿no? En la parte de la derecha, es pues eso, llega hasta mediados de octubre. Imaginamos que a principios de octubre llega a la cotización baja a 2.000 y prevemos que hay pues una corrección en el precio. Es decir, abrimos un CFD en corto sobre Amazon, quiere decir que un apalancamiento 1,5, pues imaginamos que abrimos una cuenta de operaciones con 400 euros, una cuenta pequeña y obviamente pues podemos abrir un corto sobre Amazon. Es decir, imaginamos que lo abrimos al precio de 2.000 y supongamos que ponemos un take profit de 1.700 euros, es decir, pues podríamos haber tenido todo ese recorrido, es decir, un recorrido del 15%, pero obviamente lo multiplicamos por apalancamiento y es un 75% de beneficios respecto a los 400 euros que habíamos hecho iniciales. Es decir, sería un recorrido obviamente de $300 por acción. ¿El apalancamiento qué es? Pues obviamente el apalancamiento es una herramienta que nos posibilita posicionarnos en el mercado con una cantidad mayor al depósito que habíamos hecho. Es decir, es una herramienta que es el principal, ¿cómo decirlo? Es el principal valedor de los CFDs. Quiere decir, con un depósito pequeño podemos optar en el mercado, pues lo podemos multiplicar por 30, por 20, por 5 o por 2, depende del instrumento en el cual invirtamos. En el caso, pues el que mayor apalancamiento da son las divisas, que es hasta por 30, y básicamente es eso, el apalancamiento lo que nos da es una herramienta que nos posibilita posicionarnos en el mercado. Obviamente nos multiplica los beneficios, pero si lo que es el movimiento va en nuestra contra, también nos multiplicaría la pérdida. Pero como he comentado antes, con la nueva normativa ESMA, pues lo máximo que podríamos perder sería el depósito que hubiéramos hecho.
Es decir, nunca deberíamos dinero al broker. Unos conceptos que son bastante importantes es el margin call y el stop out. Es decir, primero de todo hay unos conceptos, esto es una captura de lo que es el MetaTrader. En la parte inferior vamos a ver conceptos como el balance, que simplemente es el saldo que tenemos en la cuenta, el saldo disponible, el patrimonio, que es decir, es el balance más menos las operaciones que tengamos abiertas. En este caso es el beneficio, obviamente porque está en positivo. Luego tenemos la siguiente, que es el margen, que es la cantidad de dinero invertida que tenemos en la plataforma. El margen libre, que simplemente es restar del balance, es decir, de nuestro saldo que teníamos, pues le restamos lo que es el margen, la cantidad invertida, y le sumamos el beneficio. Y luego tenemos el nivel de margen, que es un porcentaje, que simplemente es el patrimonio partido el margen por 100 y nos daría el porcentaje. En este caso, pues tendríamos pues este ejemplo que se ve bastante visual. Luego tenemos lo que es el concepto del margin call y el stop out, ¿no? El margin call, pues simplemente es una alerta que nos envía, que nosotros como broker enviamos al inversor para notificarle pues, que su cuenta está por debajo del mínimo necesario. Es decir, el stop out es una herramienta que nosotros utilizamos para minimizar los riesgos. El stop out se activa con la plataforma TMS cuando el nivel de margen cae al 50%. Es decir, cuando está al 100%, la plataforma desactiva la opción de abrir operaciones, solamente deja cerrar operaciones, pero cuando llega al nivel del 50%, para proteger la cuenta, pues automáticamente cierra la posición con más pérdida. Y simplemente eso, es como es el stop loss, pero del broker, ¿no? Y simplemente vamos a ver ahora pues lo que es el cálculo del margen y el coste de operación. Por ejemplo, el primer ejemplo que os he comentado, pues aquí son en divisas, en lo más popular, en el euro dólar. Primero de todo, pues las divisas se contabilizan por pips. ¿Y qué es un pip? Pues básicamente el pip es el cuarto decimal, como podéis ver ahí en rojo, es el 0,001, ¿no? Pues eso sería un pip, excepto en el yen. Como sabéis, el yen es una divisa muy pequeña, que es el segundo decimal. ¿Y cuánto vale un pip? Pues depende, es decir, el pip depende del volumen de inversión. Normalmente, en el mercado tradicional, los pares de divisas se mueven por lotes. Un lote son 100.000 unidades. Por ejemplo, en el caso del euro dólar, estaríamos pues comprando, vendiendo euros y la divisa, lo que se compraría serían dólares. En el caso, por ejemplo, un lote del euro dólar, es decir, estaríamos invirtiendo 100.000 euros y la divisa con la que sube, con la que baja, pues serían dólares. Es decir, los pips básicamente serían dólares. Es decir, un lote 100.000 euros, un mini lote serían 10.000 euros y un micro lote, que es la mínima inversión en nuestra plataforma, serían 1.000 euros. ¿Y necesito 1.000 euros, 10.000, 100.000 para abrir? No, es como había comentado antes, tenemos la herramienta del apalancamiento. En el caso del euro dólar, por defecto es un apalancamiento 1,30. Es decir, para abrir una operación de 1.000 euros, pues necesitaríamos un margen para abrirla de 33,33 euros. Simplemente es dividir los 1.000 entre 30 y nos saldría eso. Para un mini lote, pues 10.000 euros, pues con 333 euros, pues podría abrirla. Y los 100.000 euros, pues con 3.333 euros podría abrir la operación. Es decir, no es lo más aconsejable tener una cuenta de 3.500 euros y abrir un lote. Obviamente, pues técnicamente lo puedes abrir, pero bueno, a un movimiento que vaya en tu contra la operación, pues obviamente pues te saltaría lo que sería pues el margin call y si vas dejando la posición, pues el stop out pues te sacaría, ¿no? Es decir, lo más aconsejable, pues con cuentas de 3.000, de 5.000 euros, pues como mucho, pues operar con mini lotes. Obviamente se pueden abrir 5 mini lotes, 4 mini lotes, es decir, en la plataforma se podría poner 0,4, 0,5, etcétera, ¿no? Ahí se podría jugar y siempre, obviamente, poniendo las operaciones con stop loss y el take profit, es decir, siempre que se abra una posición, siempre pues con un objetivo. Un nivel de cuánto dinero estoy dispuesto a perder y cuál es mi objetivo, cuánto dinero quiero ganar. Y
prácticamente eso. Con un micro lote, obviamente el pip pues tendría un valor de 10 céntimos de dólar, con un mini lote pues tendría un valor de un dólar y con un lote pues tendría un valor de 10 dólares. Obviamente, cuando se hacen, por ejemplo, en el euro dólar, pues un día normal de volatilidad pues se va moviendo 100 pips, es decir, pues con un lote pues se ganarían o se perderían, pues si empezamos y tenemos la posición abierta, pues serían movimientos de un día normal de volatilidad normal, pues serían unos $1000 de subida o de bajada, pues y ahí ya pues vais dividiendo si estáis con mini lotes o con micro lotes. Y otro de los instrumentos que tenemos, pues obviamente son los índices. Ahí os he puesto los dos ejemplos, es decir, el más popular es el DAX. El DAX es el índice alemán de las 30 compañías más importantes de Alemania y el IBEX 35, obviamente nuestro índice. Ahí tenéis pues las principales diferencias. Por ejemplo, si estamos con un contrato del DAX, el punto tiene un valor de 25 euros y si estamos con un contrato del IBEX, un punto tendría un valor de 1 euro. Aquí ocurre como con el Forex. Obviamente, pues podemos operar con contratos, con mini contratos o con micro contratos. Quiere decir, si estamos con un mini contrato del DAX, pues el punto tendría un valor de 2,50 euros y si estuviéramos con un micro, pues el valor tendría 0,25 euros. Pues lo mismo con el IBEX. Contrato del IBEX 1 euro, un mini contrato 10 céntimos y un micro contrato 1 céntimo. Y el valor nominal, aquí os he puesto pues cuánto costaría al contado un lote. Es decir, imaginamos que el DAX estaría cotizando 11.100 puntos, obviamente lo multiplicamos por 25 y un contrato al contado del DAX pues tendría un valor de 277.500 euros. Eso sería al contado, pero obviamente tenemos un apalancamiento 1,20 con índices, es decir, pues para abrir un contrato en el DAX, pues serían pues 13.875 euros si estuviese cotizando a 11.100 puntos. Obviamente, si está cotizando superior, pues sería más caro, es decir, simplemente es multiplicar la cotización por el valor del punto y nos saldría lo que es el margen necesario para abrir la operación. Y lo mismo, obviamente, con el IBEX, es decir, si está cotizando 9.000 puntos, 1 euro el contrato, pues obviamente necesitaríamos 9.000 euros. Y obviamente con el margen, un contrato en el IBEX, pues 450 euros. Obviamente, ¿por qué es más popular el DAX? El DAX es más popular porque es más volátil, pues normalmente un día normal se mueve unos 100 puntos aproximadamente, es decir, pues obviamente no tiene color con el IBEX. El IBEX es más bien plano el movimiento, no hay muchos altibajos, el DAX es mucho más volátil, lo vamos a ver ahora en la plataforma. Y prácticamente el cálculo de lo que es el coste de operación, obviamente lo he puesto con el DAX, es decir, el único coste de operación que tenemos en TMS con índices es el spread es flotante, como os he comentado antes, ahí tenemos una captura de lo que es el historial del spread del DAX, ahí como podéis ver, pues normalmente está alrededor de 0,8 y básicamente muy fácil. Es decir, imaginamos que el spread está a 0,8 y queremos abrir una operación. Obviamente, pues aquí os he puesto el ejemplo para medio contrato, es decir, para 5 mini contratos, ¿no? Es decir, el punto del DAX tiene un valor de 25 euros, es decir, con un contrato entero. Obviamente, pues si hacemos 0,5 la plataforma, estamos operando con mini contratos, es decir, pues 25 lo multiplicamos por 0,50 y el resultado nos da 12,50 y eso lo multiplicamos por 0,8, que es el valor, ¿no?, del spread, y nos daría 10. En este caso, abrir una operación con 5 mini contratos, es decir, a 12,50 euros el punto, pues tendría un valor de 10 euros. Es decir, cada punto que suba o que baje serían 12,50 en la plataforma de inversión que tengamos. Es decir, si tomamos, pues no sé, un movimiento de 100 puntos, pues obviamente pues tendríamos un gran beneficio, pero hay que tener en cuenta que si fuera al contrario, pues eso sería en pérdida. Y simplemente pues vamos a interpretar un poco lo que son los gráficos de velas. Es sencillo, pero bueno, para las personas que se están iniciando, pues lo necesitan. Es decir, esto es lo más popular. Normalmente lo que son las cotizaciones de cualquier instrumento normalmente es lo más popular actualmente. Se proyectan con velas japonesas. Es decir, ¿cómo se crea una vela japonesa? Pues tenemos ahí dos ejemplos. Ahí tenemos en verdes una vela alcista,
y en rojo es una vela bajista. Quiere decir, ahí tenemos lo que es el cuerpo de la vela, la parte inferior, y en la parte inferior del cuerpo le sale como una mecha. Es decir, el precio de apertura sería la base de verde. Obviamente, durante lo que es el transcurso de la cotización, pues bajó al precio de mínimo de la mecha que vemos al inferior, pero obviamente subió, creando un cuerpo bastante bonito de la vela, llegando a un precio máximo, pero que luego obviamente fue bajando y el precio de cierre sería, pues eso, la parte superior de la vela, en el caso de la vela verde, vela alcista. Y en la parte derecha tenemos una vela roja, que es una vela bajista, que obviamente es al contrario. El precio de apertura es como la cabeza del cuerpo, es decir, la parte superior del cuerpo. Obviamente en la parte superior hay una mecha, que eso sería obviamente el precio máximo de dicho intervalo. Y obviamente pues corrigió hacia abajo, llegando a precios mínimos, que es la parte inferior total, es decir, la parte última de la mecha, que al final pues corrigió al alza y cerró en lo que es la parte inferior de lo que es la vela roja. Siempre los estudios gráficos, siempre cuanto mayor sea el estudio, más amplia, pues más probabilidades de éxito tenemos. Y es decir, cuanto menor sea el plazo de inversión, obviamente, es decir, pues, si vamos a abrir y cerrar la posición en una hora, pues obviamente el estudio va a ser menos importante. El estudio gráfico y técnico, obviamente, es para repasar un poco el pasado y compararlo con el presente y podernos hacer una proyección del futuro. Obviamente no es una predicción, es decir, es para intentar adivinar cómo va a ser lo que es el futuro, basándonos en el pasado, que obviamente se va repitiendo. Ahí tenemos un poco el concepto de las tendencias. Siempre hemos oído pues las tendencias alcistas, las tendencias bajistas. Obviamente, pues eso, ahí tenéis la primera parte de lo que es la representación. Es una tendencia alcista, es una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Y obviamente tenemos ahí pues una fase de movimiento plano, que lo tenemos ahí en amarillo. Y luego tenemos la tendencia bajista, pues que obviamente es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica del euro dólar, que aquí se puede apreciar bastante bien, ¿no? Y tenemos pues el movimiento que se puede dividir en dos, es decir, tenemos en la parte izquierda una dinámica alcista y al final pues tenemos una dinámica bajista. Como podemos comprobar, ¿no? Pues los mínimos son crecientes en la parte, ¿no?, izquierda y luego obviamente en la dinámica bajista pues los máximos son decrecientes. Es cuando hablamos de tendencia alcista y tendencia bajísima. Y obviamente podemos seguir el mercado con nuestras herramientas del TMS Non-Stop. Por ejemplo, si vamos a la pestaña de mercado, podemos ver en tiempo real las cotizaciones de las divisas, materias primas e índices y noticias que nosotros vamos publicando y están relacionadas a dicho instrumento. En este caso, ahí teníamos un ejemplo del euro dólar y las noticias, por ejemplo, que estaban afectando al euro dólar, ¿no? Por ejemplo, los datos de inventarios de petróleo que pueden afectar obviamente al dólar porque el petróleo cotiza en dólares y también, pues eso, la apertura de Wall Street o el discurso de Bosniak de la Fed, ¿no?, de la Reserva Federal, ¿no?, y algún dato del DAX que puede afectar al euro. Aquí tenemos, por ejemplo, algún ejemplo de hoy. Es el análisis técnico que hemos publicado a las 2 sobre el euro dólar, que es otro fracaso que ha intentado, ¿no?, pues romper pues las resistencias, pero no ha podido con ellas y otra vez se ha ido hacia abajo. Y obviamente, pues en el TMS Non-Stop tenéis el seguimiento de mercado, obviamente tenéis ahí el calendario de los eventos macroeconómicos. Por terminar con lo que es la presentación en sí y antes de irnos a las plataformas de inversión, obviamente, ¿por qué abrir una cuenta con TMS? Pues obviamente somos un broker que hace más de 20 años que está en el mercado, de confianza, totalmente regulado. Tenemos un gran equipo de atención al cliente y de análisis, es decir, premiado por Bloomberg, a la mejor previsión de mercado. Tenemos una rápida transferencia de dinero, es decir, en un día laboral, pues ya lo tenéis en la cuenta. Tenemos, pues eso, ejecución de transacciones ultra rápida. Tenemos la plataforma MetaTrader 5 mucho más rápida que MetaTrader 4. Tenemos bajos costes de transacción, es decir, uno de los más bajos del mercado. Incluso cuando operamos con índices no hay puntos swap, es decir,
una maravilla. Y obviamente, lo que os he enseñado antes, tenemos señales de trading precisas realizadas por estos analistas premiados por Bloomberg. Y además, si abrís una cuenta ahora con nosotros, os lleváis de regalo el bestseller de Ray Dalio, Principios, el cual, pues eso, es uno de los hedge funds más conocidos a nivel mundial, ¿no? Y obviamente, pues es un buen regalo para desarrollarse y aprender de los mejores. Y hombre, si tenéis alguna pregunta, pues bueno, ahí podéis enviarme un correo electrónico a asb@tmseurope.com. Ahí en lo más breve, pues me puede poner en contacto. Y bueno, sin más dilación, pues nos vamos a lo que es las plataformas de inversión. Ahí tenemos lo que es, primero de todo, la página principal de TMS. En TMS, simplemente, si queréis descargar las plataformas, vamos a la parte superior en plataforma y aquí tenéis descargar MT5 y descargando MT5 tenéis los accesos para PC, para Mac y aquí tenéis los accesos para nuestra aplicación para el móvil. En análisis de mercado, si hacemos clic en análisis de mercado, se nos abre el TMS Nonstop. En el TMS Nonstop, aquí en la parte superior nos podemos loguear y ya tenemos acceso a todas las noticias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la última noticia que hemos comentado ha sido los inventarios de petróleo y la apertura de Wall Street, los discursos de la Reserva Federal, algún dato macro, por ejemplo, algún análisis sobre el DAX, ¿no? En el cual, por ejemplo, tenemos que se ha quedado el DAX ahí en lo que es en el soporte, que no ha podido con la resistencia y se aguanta en el soporte de 11.100 puntos. Se ha quedado ahí, obviamente con una línea de tendencia alcista, pero bueno, ahí se ha quedado, que está soportado por esa línea de tendencia que puede ocurrir, ¿no? Y prácticamente ahí le podéis echar un vistazo que diariamente pues vamos publicando ahí en mercado, en la pestaña de mercado, en un simple vistazo. A ver si se carga. Perfecto. En un simple vistazo aquí en Forex, que son las divisas, podemos ver lo que es el comportamiento diario. En commodities, es decir, materias primas, podemos también ver el comportamiento y en índices lo mismo, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, si ponemos el DAX, vemos ahí el comportamiento del DAX, etcétera. Incluso si vamos aquí en Forex, podemos ver los movimientos más importantes, ¿no? El movimiento hoy estrella ha sido el dólar de Nueva Zelanda. Hoy a las 2 de la madrugada, pues el Banco Central de Nueva Zelanda pues ha dado un discurso que el mercado pues esperaba distinto, en el cual pues ha impulsado, como podéis ver, el kiwi frente al dólar, una barbaridad. Por ejemplo, también podemos verlas contra el euro, ¿no? El euro pues está perdiendo frente a todas, etcétera, ¿no? Aquí son G10, son contra el dólar y aquí pues contra el euro. Como podemos ver, el euro hoy está perdiendo frente a todas. El dólar, pues ahí está, ¿no? Bueno, pues luego también en calendario podéis verlo, es decir, son los datos macro que tenemos al día de hoy. Solamente falta en Nueva Zelanda, pues eso, a las 8:10 pues va a haber un discurso ahí. Y luego obviamente tenéis ahí pues para mañana, ¿no? Para mañana empieza China el mercado, luego Japón, luego Alemania, ¿no? Bueno, Europa en sí, Estados Unidos y luego dan datos de Canadá. Y luego ya pues para el viernes pues más China, más Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos. Ahí tenéis pues básicamente el calendario de eventos macro y aquí lo tenéis por nivel de importancia y encuesta, etcétera. Pues nada, vamos a lo que es la plataforma de inversión. Esta es tal cual pues la veríais y en sí, antes de nada, ahí se me ha olvidado cómo crearla, ¿no? Pero bueno, aquí si le dais a registrarse, le podéis dar aquí, como sabéis, el próximo lunes tenemos una competición de trading. La competición de trading comenzará pues con 10.000 euros, con saldos de 10.000 euros. Es una competición de 3 semanas en la cual pues en estas 3 semanas se hace un ranking semanal. La primera posición se lleva 500 euros, y obviamente la segunda semana pues se hace un nuevo ranking que se llevará otros 500 euros la primera posición y la tercera semana igual, se lleva 500 euros la primera posición y luego se hace pues eso, pues
un baremo de las 3 semanas y la cuenta con más puntos pues se lleva pues el nuevo iPhone XS Max. Muy sencillo, ¿no? Estamos nos descargamos, vamos a la tienda de aplicaciones, nos descargamos la aplicación de TMS y básicamente le damos a una sala competición. Y aquí tenemos, pues prácticamente, pues ponemos un usuario, un nombre, pues ponemos, por ejemplo, en mi caso, Alberto Bernabeu, un correo electrónico, asp@tmseurope.com, número de teléfono, pues 622 12 0235 y doy acuerdo y le doy a únase a la competición. Me he pasado de nick, pues Alberto Ver. Está creando la cuenta. Luego lo que es, pues se recibe, se conecta ahora. Por defecto se conecta, luego obviamente como es de una demo de competición tengo 10.000 euros, en la parte superior puedo verlo, se recibe un correo electrónico en el cual pues luego ya te vienen pues eso, todos los datos de la cuenta, es decir, el número de cuenta MetaTrader 5 y también la contraseña para luego introducirte otra vez. Por primera vez, aquí por defecto vienen una serie de instrumentos. Aquí vamos a la estrella, pulsamos a la estrella. Estos son los instrumentos que vienen por defecto, los podemos eliminar. Es decir, el Bitcoin, Ethereum, los podemos eliminar. Podemos dejar el IBEX, el SP500, pues lo podemos dejar. El eurodólar lo podemos dejar, el cable, es decir, la libra la podemos dejar, el oro, el petróleo, Apple, Tesla. Como es para competición, bueno, vamos a buscar los más volátiles. Santander fuera, por ejemplo, nos podemos ir al Forex y aquí tenemos todos los pares de divisas. Por ejemplo, podemos ver, vamos a ver el kiwi y vamos a ver, por ejemplo, no sé, eso está bien ya. Por índices podemos también poner el Dow Jones y el Nasdaq están puestos. Commodities está bien ya. Acciones, ahí tenemos todas las acciones. Ahí podemos, esto es totalmente personalizable. ETFs también podemos poner ETFs y criptodivisas. Por ejemplo, voy a poner, no sé, el Bitcoin, lo voy a dejar. Le damos visto y aquí ya los tenemos ya ordenados como lo hemos puesto. Aquí en la campana es la sección de notificaciones. Aquí obviamente pues todavía no tenemos nada, pero ahí es donde se van a recibir las notificaciones. Y ahora si quiero volver. Vale, perfecto. Ya ha vuelto. Y simplemente es eso. Imaginaos que quiero ir al SP500. Aquí tenemos, le hacemos un clic. Aquí tenemos pues la gráfica por defecto. Aquí lo puedo elegir por velas. Y aquí obviamente puedo poner 1 minuto, 5 minutos, 15, 4 horas o un día, ¿no? Y aquí tengo pues los distintos indicadores de TradingView. También lo que puedo hacer es voltear el móvil. Quiere decir, lo podemos voltear un momento. Puedo echarla atrás, ¿no? Y aquí sería como volteado. Aquí me aparecería como volteado. Aquí entro. Lo único que sí, lo pongo volteado, no me sale muy bien. En esta versión no me sale muy bien. A ver si me lo pongo así mejor. Así mejor. Perfecto. En esta versión sale mejor. Y aquí directamente, pues puedo poner aquí, pues me puedo poner un Bollinger. O también puedo poner un RSI. Y aquí podría verlo, ¿no? Aquí puedo también hacerle zoom, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, a 4 horas podemos ver lo que es el movimiento del SP500. Por ejemplo, si quisiéramos poner una operación, muy sencillo, por defecto viene un mini contrato.
podemos hacerle clic aquí y ya nos cuenta ya que tiene una calculadora integrada. Quiere decir que un mini contrato me pide un margen de 600 euros. Por ejemplo, tengo 10.000, podríamos operar con 5 mini contratos. Quería un margen de 3.000 y vamos a intentar a ver si va a corregir. Entonces pondríamos que vamos a vender y si supera los 1.790, es decir, estoy dispuesto a perder, aquí me comentaría que estaría, si tocase este stop loss, perdería 869 de la cuenta y vamos a fijar un take profit, vamos a niveles mínimos, por ejemplo, vamos a ponerlo a niveles mínimos de 2.680 puntos. Paso, pues ganaría 1.500 euros. Vamos a darle vender. Y aquí le daríamos sell. Aquí ya tenemos la posición que está ejecutada. Y aquí podríamos verla en la parte inferior del menú. Aquí tendríamos la posición. Obviamente está negativa por el spread. Y ahí tenemos, pues bueno, el sentimiento de los traders, por ejemplo. Esta es una de las características de la aplicación. Tendríamos aquí el euro dólar, que el 85% estaría dispuesto en compra. Luego tendríamos el DAX, que el 56% están en venta. Luego tenemos en el petróleo, que el 57% pues, están comprados. En el SP500 el 73% están vendidos. En varios índices, por ejemplo, este es el índice polaco, está el 57% vendido. En el dólar frente al zloty polaco el 91% estaba vendido, etcétera, ¿no? Ahí tenéis el sentimiento de los clientes. Y aquí tenemos los más volátiles, es decir, el petróleo, ¿no? El gas, el Bitcoin son los más volátiles de hoy. Y ahí tenemos, por ejemplo, ahí los datos de la cuenta que podemos hacer el resumen de la cuenta, operaciones efectivo, etcétera. Ahí tenéis todos los datos y aquí tenéis, pues obviamente, pues, los datos de la competición. Vamos aquí a la sección y ahí tendríamos todo. Todo es lo que es, obviamente, lo que os he comentado antes. Esto es el saldo que tendría actualmente en cuenta si cerrase la operación. Esto es el nivel de margen. Es decir, obviamente podría poner muchas más operaciones porque tengo libres 6.934 euros y tengo un margen, es decir, esto es lo que tengo invertido, de abrir 5 mini contratos del SP500 que son 3.000 euros. Obviamente, ahí sería, pues eso es la cuenta que he empezado con 10.000. Pero si cerrase todas las operaciones ahora mismo, tendría 9.982. Obviamente puedo ir a más, por ejemplo, si pinchamos en el oro y si obviamente si intuimos pues que vaya un movimiento alcista, pues lo mismo, pues vamos, ponemos volumen, es decir, podemos poner 3, que sería un margen de 1.700, podemos poner un stop loss si baja, pues si baja hasta los 1.305, es decir, estaría arriesgando 179 y un take profit, vamos a poner a niveles máximos 17 y obviamente comprar. Aquí buy the market. Y ahí tendríamos todo. Obviamente vamos atrás y aquí vemos las dos operaciones que tenemos abiertas. Simple. ¿Tenéis alguna pregunta? Nada por ahora. Pues bueno, bastante sencillo, ¿no? Recuerdo que el próximo lunes, el lunes a las 5, vamos a tener pues un especial seminario de los movimientos más populares que tuvimos en la pasada edición, algunas estrategias vamos a ver. Este seminario un poco es simplemente de introducción a lo que es la plataforma y simplemente es eso, que sepáis que el próximo lunes vamos a tener, pues eso, el seminario especial de competición con los movimientos más populares, obviamente, pues eso,
hago un poco de spoiler, la aplicación, lo que es la competición, la gente busca los activos más volátiles. Normalmente la gente no utiliza acciones. No, Luis. Cuando te descargas la aplicación, no estás inscrito. Antes lo he hecho, no sé si lo has visto. Cuando he descargado la aplicación me salía el menú. Voy a intentar ir al menú y lo hago otra vez. Pero simplemente cuando vas al menú principal, a ver si aparece aquí el menú para cerrar o voy a intentar cerrarlo. Veis la plataforma, la veis así. Es decir, vais a la tienda de aplicaciones, ponéis TMS Brokers, os descargáis la aplicación y aquí en la parte superior derecha hay un botón de registrarse y aquí en registrarse, aquí en la parte inferior tenéis dos opciones. Una, abrir una cuenta demo, que es una estándar, que es decir, que normalmente la estándar es de 50.000 euros, o aquí tenéis, aquí en la parte inferior, aquí tenéis en rojo una sala competición. Simplemente aquí es donde podéis registraros a la competición. Bueno, utilizáis un nick, un usuario, un correo electrónico, un número de teléfono y ya está. Y directamente la aplicación pues os crea la cuenta, que es una cuenta demo especial. ¿Por qué? Es especial porque tiene saldo está pues eso, tiene un saldo de 10.000. La cuenta demo normal tiene 50.000 euros. Y obviamente pues recibiréis un correo electrónico. A ver, os voy a enseñar lo que es la pantalla en sí. Vais a recibir un correo electrónico tal que así. Esto es cuando lo he creado y recibís este correo electrónico en el cual pues aquí tenéis el número de cuenta de MetaTrader y la contraseña. Y simplemente incluso os voy a mostrar ahora en la cuenta en el MetaTrader, simplemente aquí lo copiáis, por ejemplo, y se debería de conectar a la cuenta de MetaTrader. Ahí tenéis también el correo de confirmación de bienvenido a la competición, en el cual ahí tenéis pues las condiciones de lo que es el evento y ahí tenéis todo ya pues especificado en dicho correo electrónico. Pero simplemente es eso, que sepáis que por defecto ahí en la misma aplicación lo podéis hacer. Esto es obviamente con el ordenador es como un emulador de lo que es la aplicación, pero bueno, ahí lo podéis hacer todo. ¿Tenéis alguna otra duda respecto a la competición, respecto a lo que es el TMS en sí? Pues lo dicho, si vais a la página en formación, aquí vais a encontrar lo que son todos los eventos que vamos a hacer, es decir, este es el webinario de hoy. El próximo evento que tenemos es el día 18 a las 11 de la mañana, de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, pues tenemos la apertura semanal, es decir, él repasa todas las semanas, todos los lunes a las 11, repasa los eventos macro. Ahí os podéis registrar. Luego, pues lo que os he comentado, el mismo lunes a las 5 de la tarde, pues tenemos el seminario especial sobre las estrategias, los instrumentos en los que podemos operar. Y en definitiva, pues unos atajos, en teoría, entre comillas, atajos, pues es decir, pues vamos a repasar los movimientos que hicieron los ganadores de la última competición que hicimos, que la hicimos en noviembre, y ahí pues podéis ver en qué invirtieron, pero básicamente eso. Y luego, obviamente, el día 19, de la mano de Miguel Ángel, tenemos oportunidades de trading, es decir, para si no lo sabéis, con Miguel Ángel todos los martes, pues tenemos pues repasamos lo que es el mercado, en el cual pues a través del chat incluso podéis preguntarle y sobre cualquier instrumento. Es decir, obviamente Miguel Ángel es un experto en divisas y obviamente pues eso, también podéis sobre índices, materias primas. Las alertas, Juan Pedro, se activan solas. Es decir, una vez que tengamos lo que es la cuenta operativa, aquí en la sección de alertas y notificaciones vais a recibir lo que son las notificaciones.
Quiere decir, ahora no, porque por horario el equipo de análisis ya no está trabajando, es decir, está trabajando de 8 a 5, es cuando trabaja el equipo de análisis. Obviamente, pues ahora no vais a recibir ninguna alerta, pero bueno, normalmente las vais a recibir ahí, en la campanita, las vais a ir recibiendo. Ahí tenemos, por eso, básicamente os podréis ahí conectar al TMS Brokers App, ahí podríais hacerlo, y al mismo tiempo estar conectados con el MetaTrader 5. Simplemente el próximo día miraremos un poco también en MetaTrader 5, miraremos un poco cómo personalizarlo, etcétera. Pero bueno, simplemente que sepáis que está disponible, lo repito, el MetaTrader 5. Si vais a la página principal, tenéis aquí la sección de plataforma. En la sección de plataforma, aquí podéis descargaros gratuitamente el MetaTrader 5. Y además, en la sección de plataforma, podéis comprobar los spreads a tiempo real. Por ejemplo, si, como podéis ver, en el euro dólar, actualmente, pues ese es el spread que es actual. Incluso si seleccionamos el instrumento en sí, podemos ir a todos los instrumentos que ofrecemos y podéis ver el spread que está a tiempo real, incluso consultar el histórico. Por ejemplo, ahora, no sé, nos vamos al SP500. En el SP500, si ponemos, esto obviamente es del euro dólar, se tiene que actualizar. Hay que dejarlo un tiempo. Pero bueno, esto es el de ayer. Como podéis ver, está a 0,8, ¿no? Eso, el 0,8 es el máximo. Y aquí, obviamente, podemos ver el máximo spread, que son puntuales, pero bueno, normalmente, como podéis ver, está a 0,8 normalmente. Y este es el mínimo. El mínimo que a veces está a 0,3, ronda el 0,8. Pues nada, chicos, os invito el próximo lunes, es decir, os podéis registrar al seminario de Miguel Ángel de las 11 de la mañana y luego a las 5 tenemos otro seminario un poco más práctico de plataforma, de cómo personalizar el MetaTrader 5, cómo ver mejor el Smart Trader y simplemente eso. Os invito y que tengáis muy buena tarde. Un saludo.